Entonces, continuando en donde nos habíamos quedado, tenemos... ¿Dónde nos quedamos? Ah, sí, ya me acordé. Entonces, como les había comentado, se había comentado en la clase anterior, tendiendo una fuente puntual de ondas, por así decirlo, ya que ya sabemos que las ondas son construcciones artificiales que nos permiten definir cómo viajan los fotones a través del espacio, sabemos que nosotros, si tenemos una esfera de radio 1 metro, que es concéntrica, bueno, que tiene centro en la fuente puntual de onda a 1 metro, sabemos que el número de fotones que el número de fotones que atraviesa la superficie transversal a la dirección de propagación de los fotones será 9 veces mayor que si cruzáramos la misma unidad de área transversal a la superficie de propagación de 1 metro cuadrado, solamente que ahora sobre la superficie, sobre el frente de onda, sobre la esfera con centro en la fuente puntual de ondas con un radio de 3 metros, es decir, la superficie de la esfera a 3 metros de la fuente puntual de ondas, porque sabemos que el número de fotones que atraviesa una unidad de área transversal a la dirección de propagación tiene una relación inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del radio de la esfera. Por eso sabemos que es 9 veces mayor a 1 metro que a 3 metros, que es el último concepto que vimos la clase pasada. Muy bien, y esto se aclaró porque nosotros conocemos que no podemos saber el número exacto de fotones que atraviesan una unidad de área transversal a la dirección de propagación cada segundo, pero podemos saber el número promedio de fotones que lo hacen, es decir, el número promedio de fotones que atraviesa una unidad de área transversal a la dirección de propagación cada segundo. Y como podemos saber promedios, pero a su vez podemos saber relaciones como las que se acaban de explicar. Que nosotros sabemos que el número de fotones que atraviesa una unidad de área determinada, por ejemplo 1 metro cuadrado, que siendo esta unidad de área transversal a la dirección de propagación de emisión de los fotones y considerando que dicha área se encuentra sobre una esfera con radio 1 y el centro de la esfera corresponde a la fuente puntual de ondas, y este radio 1 estaría definiendo que estamos a 1 metro de la fuente puntual de ondas. Sabemos que tenemos un número de fotones 9 veces mayor en esta superficie que en una esfera cuyo radio se encuentra en la fuente puntual de ondas y cuyo radio es de 3 metros, porque la razón entre el número de fotones que atraviesa la superficie y la distancia que separa la distancia o la magnitud del radio de la esfera con centro en la fuente puntual de ondas es inversamente proporcional es inversamente proporcional al cuadrado de dicho radio. Entonces, vamos a asociar a la onda de materia algo más que una longitud de onda de Broglie, dado que también para la onda de materia podemos definir a una función conocida como la función de onda de materia. Es decir, a nosotros al considerar una partícula material con el conocimiento pleno de su energía total E y de su impulso P, sabemos que dicha partícula material estaría acompañada de una onda de materia que puede ser definida a través de la siguiente función. Tenemos seno 2pi menos que es análogo Entonces, esta sería la función de onda de materia, donde lambda es la longitud de onda, donde y minúscula, o esta v con rayita, es la frecuencia, y esta función de onda de materia es análoga al comportamiento de la función de onda de radiación, que ustedes ya han visto en electricidad y magnetismo, o han visto una muy similar en ondas mecánicas, siendo que la última expresión nos permite definir el comportamiento de una onda de radiación que se mueve en la dirección en la que x crece, siendo que también la partícula para la onda de materia se mueve en la dirección en la que x crece bajo esta ecuación. Entonces, moviéndose en la dirección en la que x crece para la onda de radiación, teniendo una onda con una longitud de onda lambda y una frecuencia y minúscula, en este caso que utilizamos la v. Perfecto. Muy bien. Entonces, la cantidad que ya hemos visto la clase pasada, que es el valor medio promedio del cuadrado de un ciclo completo de la intensidad de campo eléctrico,
se comporta de forma análoga a esta cantidad, que es el valor medio promedio del cuadrado de un ciclo completo de la función de onda de materia. Así como la función y además esta expresión, casi se me olvida mencionarlo, nos permite definir la probabilidad por unidad de volumen de encontrar una partícula en una determinada región del espacio o en un determinado punto del espacio a un tiempo dado. Perfecto. Entonces, en la expresión, la función de la intensidad de campo eléctrico es una función que depende del espacio y del tiempo, al igual que la función de onda de materia, que también es una función que depende del espacio y del tiempo. La expresión para la intensidad de campo eléctrico es solución de la ecuación de onda, mientras que la función de onda de materia es solución de la ecuación de Schrödinger. Así como la función de la intensidad del campo eléctrico se encuentra asociada al movimiento de un fotón, la función de onda de materia se encuentra asociada al movimiento de una partícula tal como un electrón. Entonces, de acuerdo con lo dicho por Max Born, el curso completo de eventos está gobernado por las leyes de la probabilidad. A un espacio en el estado le corresponde una probabilidad definitiva asociada con el espacio. Es decir, a todo proceso ondulatorio, a todo proceso mecánico, todo proceso mecánico está acompañado de un proceso ondulatorio, siendo que la onda guía descrita por la ecuación de Schrödinger, que veremos más adelante, tiene una vital importancia porque nos permite definir la probabilidad para el curso definitivo del proceso mecánico. De tal manera que en aquella región del espacio donde la onda de materia tiene una amplitud igual a cero, la probabilidad de encontrar la partícula es despreciablemente pequeña o inexistente. Todos estos conceptos que yo les acabo de mencionar, que ahorita establecí rápidamente, los vamos a volver a ver de una forma mucho más detallada, más explícita y con los ejemplos que ya aplicaremos para el segundo parcial. Muy bien. Ahorita solamente es la introducción a este conjunto de ideas. Así como Einstein estableció que no se puede saber la posición exacta de un fotón, sino que en su lugar se especifica, y vuelvo a mencionar esta cantidad, que nos permite saber la probabilidad de encontrar a un fotón en un lugar determinado a un tiempo dado, Max Born estableció que es imposible conocer la posición exacta de una partícula tal como un electrón, sino que en su lugar se especifica que nos ayuda a definir la probabilidad de encontrar un electrón en una región del espacio a un tiempo dado. Además, tanto ondas de materia como ondas de radiación se ven afectadas por el fenómeno de interferencia. Nosotros sabemos que cuando dos ondas de radiación denotadas por y subíndice 1 e y subíndice 2 se mueven en la misma región del espacio a un mismo tiempo, estas serían ondas componentes, siendo que su suma da la onda resultante. De la misma forma, si dos ondas de materia si subíndice 1 y si subíndice 2 se superponen en la misma región del espacio, serán ondas componentes que formarán una onda resultante. Este hecho, que el fenómeno de interferencia aplica tanto para ondas de radiación como para ondas de materia, ha sido sorprendentemente comprobado en el experimento. Es decir, su comportamiento entre las ondas de materia y las ondas de radiación es análogo. Dado que también las afecta, además de ser tan parecidas, también les afecta el fenómeno de interferencia. Muy bien, o superposición de ondas, que solamente se puede explicar bajo el modelo ondulatorio, a pesar de que las ondas de materia se asocian al movimiento de una partícula material. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. O indeterminación de Heisenberg. Entonces, ya hemos visto que el punto de vista probabilístico es fundamental en la mecánica cuántica y que todo determinismo debe ser eliminado. Por ejemplo, los físicos clásicos, cuando tenían las ecuaciones de movimiento de un sistema con fuerzas dadas, al resolverlo podían conocer de forma exacta el impulso y la posición de una partícula para todo el valor del tiempo. Y los físicos clásicos pensaron que bajo estas mismas ideas podían encontrar el impulso y la posición de una partícula tal como un electrón, definir ambas exactamente para cualquier valor del tiempo,
Sin embargo, esta idea que proviene de la mecánica clásica fue puesta en duda por Heisenberg y Bohr. La situación cuando Heisenberg y Bohr, cuando los físicos se preguntaban establecían este tipo de ideas erróneas, los físicos clásicos establecían este tipo de ideas erróneas de pensar que al tener las ecuaciones de movimiento de un sistema con fuerzas dadas podían calcular de forma exacta y al mismo tiempo el impulso y posición de la partícula tal como un electrón. Era la misma época en la cual Einstein empezaba a establecer, Einstein aportó los principios fundamentales de la teoría de su teoría de la relatividad. Por ejemplo, por ejemplo, los físicos, no Einstein, sino ahorita en este momento, hablando de los físicos clásicos, hablaban todo el tiempo de magnitudes, de longitud y distancia, es decir, del espacio-tiempo, y no se habían preguntado realmente cómo habían sido medidas estas magnitudes. O los físicos hablaban de la simultaneidad de dos eventos diferentes, sin preguntarse críticamente cómo había sido establecida dicha simultaneidad, siendo que ahora sí Einstein demostró que un mismo evento para dos observadores que lo analizan moviéndose uno con respecto a otro a diferentes velocidades, ocurre el evento en tiempos distintos. Es decir, la simultaneidad no es un concepto absoluto, es un concepto relativo. Y bajo esta misma premisa, nosotros debemos preguntarnos cómo realmente han sido medidas el impulso y la posición de una partícula. Entonces, la pregunta que surgiría a partir de este momento sería: ¿nosotros efectivamente podemos medir el impulso y la posición de una partícula con exactitud al mismo tiempo? Y la respuesta que viene por parte de la mecánica cuántica, la cual ya ha sido comprobada experimentalmente, es que es imposible hacer eso, no más allá de lo permitido por el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Bueno, el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg consta de dos partes, siendo que la primera tiene que ver con la imposibilidad de poder medir el impulso lineal en X de una partícula que se mueve a lo largo del eje X, y al mismo tiempo querer saber con exactitud la posición de dicha partícula con coordenadas en X, sino que en su lugar lo que tenemos es lo siguiente. Ya saben que h barra es igual a 2pi por la constante de Planck. Bien. Entonces tenemos a delta P sub índice X, que sería la incertidumbre en el valor exacto del impulso en X de una partícula. Y tenemos a delta X, que sería la incertidumbre en el valor exacto de la posición en X de una partícula. Y además de esto también podemos tener a los demás componentes. El impulso en Y, el impulso en Z, e inclusive el impulso angular. Muy bien. ¿Qué pasa entonces si yo modifico el experimento de tal forma que obtengo una medida más precisa del impulso de una partícula? En ese caso, yo estaré perdiendo la habilidad de poder medir su posición. Ahora, ¿qué pasa si en el mismo experimento ajusto los instrumentos de tal forma que yo obtengo una medida más precisa de la ubicación de la partícula? Entonces, yo estaré perdiendo la habilidad de poder definir el impulso de la partícula. ¿Qué pasa si calculo con exactitud el impulso de la partícula? Pues habré perdido totalmente la habilidad de definir su posición y viceversa. Es decir, la imposibilidad no se encuentra en saber el valor exacto del impulso o de la posición, sino que se encuentra en saber el valor exacto de estas dos cantidades al mismo tiempo, siendo que esa imposibilidad está dado por el producto de sus incertidumbres. Perfecto. Entonces es imposible saberlas con exactitud al mismo tiempo. Es lo establecido por la primera parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Ahora vamos con la segunda parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Está relacionado con la incertidumbre en el valor exacto de la energía total E y el intervalo de tiempo delta t de la rapidez con la cual ocurre la rapidez del cambio del sistema, que también es mayor o igual a 1/2 de la h barra. Muy bien.
Pero ustedes dirán, ¿qué fundamento físico tiene el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg? Es lo que vamos a analizar a continuación. Imaginen un experimento de salón, un experimento de borrador, de esos que solamente se puede llevar a cabo en la mente debido a que no se cuentan con los instrumentos sofisticados para llevarlo a cabo en el mundo real, pero que ayuda a razonar cómo en efecto esto se podría llevar a cabo en el mundo real. Entonces, consideran que ustedes quieren visualizar a un electrón. Para visualizar cualquier partícula, en este caso el electrón, es necesario iluminar. ¿Y qué va a pasar cuando yo quiero iluminar a un electrón? Bueno, cuando yo quiero iluminar a un electrón, vamos a dar cuenta que este es un electrón, algo muy burdo, pero pues, sirve para la explicación. Para iluminarlo tenemos que hacer que fotones choquen contra él. Entonces, si los fotones de luz, del haz de luz, chocan contra el electrón, justo en el momento que nosotros visualicemos al electrón, lo va a mover. Y entonces queremos visualizar otra vez al electrón. Y por lo tanto, los fotones se tienen que acercar a él y pegarle para que nosotros podamos verlo. Y justo en el momento que vamos a verlo, gracias a que los fotones llegaron al electrón, ya le pegaron y lo movieron de lugar. Y entonces, y otra vez que queremos visualizar al electrón, los fotones tienen que llegar a él de tal forma que le han pegado y ya lo movieron de lugar. Es decir, nosotros sin hacer cálculo alguno ya podemos darnos cuenta cómo la incertidumbre reina en este tipo de procesos, dado que el electrón, cada vez que lo queremos ver, experimenta un movimiento retroceso, el cual nos imposibilita saber su posición exacta cada que lo queramos ver. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de visualizar al electrón produciéndole la menor perturbación posible, es decir, el menor movimiento de retroceso posible. ¿Eso cómo se llevaría a cabo? Si el electrón es golpeado solamente por un fotón cuando queramos visualizarlo. ¿Y cómo se vería en el microscopio nuestro experimento de pizarrón? Pues se vería de la siguiente forma. Tenemos un pequeño microscopio. Bueno, esto es una simple del microscopio. Entonces, aquí tenemos la fuente luminosa. El fotón el fotón, le pega al electrón y le provoca un movimiento de retroceso. Este electrón, a partir de la trayectoria original del fotón, ya se iría hacia la derecha o hacia la izquierda, formando un ángulo a θ' con respecto a la trayectoria original del fotón hasta el punto en el cual podría desplazarse el electrón dentro de la cavidad en el microscopio. Muy bien, entonces hagámosle un zoom a este choque para que se vea, para que lo analicemos de mejor forma. Tendríamos lo siguiente. Entonces aquí le acabamos de hacer un zoom a ese análisis y viene el fotón, va por aquí el fotón, le pega al electrón, provocando en el electrón un movimiento de retroceso. El fotón a su vez ha sido dispersado y tanto el electrón como el fotón tienen el mismo impulso sobre el eje X, y ya sabemos que está sobre el eje X dado que este es mi ángulo θ', y este es el ángulo θ' y el seno de θ' sería igual al cateto, el seno de θ. Bueno, eso lo explico más bueno, consideren que nosotros medimos el ángulo θ desde el eje Y hacia el eje X, es decir, contrario al cual solemos hacer el análisis para las componentes rectangulares. Es por eso que las componentes en X las estoy considerando con la función seno. Entonces, como les estaba diciendo, tanto el electrón como el fotón tienen una proyección en el eje X de su impulso dado por esta cantidad. Por la relación de de Broglie sabemos que el impulso es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda.
como ya les había explicado, los de la proyección sobre el eje X, en este caso, como el ángulo lo medimos desde el eje Y hacia el eje X, contrario al lo cual solemos hacerlo para el análisis de los componentes rectangulares, sabemos que la proyección en X del impulso de ambas partículas está dado por su impulso lineal, que en este caso es h entre lambda, por el seno precisamente de este ángulo, seno de teta prima, y es igual tanto para el fotón como para el electrón, mientras que el electrón experimenta un movimiento de retroceso donde su impulso lineal está dado por esta cantidad. El fotón dispersado tiene un impulso, tiene la proyección en X de ese impulso dado por la misma cantidad, por la relación de de Broglie, que sería la constante de Planck entre la longitud de onda por el seno de teta prima. Ahora nosotros vamos a hacer el siguiente análisis. Tenemos el seno de teta prima, que sabemos que es igual al cateto opuesto. Muy bien, tenemos este ángulo. Tenemos este ángulo de aquí a acá, que estaría en la mitad, que abarcaría la mitad de la región de incertidumbre para el impulso, porque no sabemos exactamente hacia dónde iría el fotón, no sabemos exactamente hacia dónde iría el fotón dentro de la cavidad del microscopio. Entonces tendríamos cateto opuesto de este ángulo, sería de aquí a acá la mitad en la región, el valor, o en el valor de incertidumbre del impulso, la mitad en la incertidumbre del impulso en X, porque lo estamos tomando de aquí lo estamos tomando en cuenta de aquí a acá sobre el eje X, entre la hipotenusa, que en este caso sería el impulso que tiene el fotón, el impulso total que tiene el fotón, que iría en esta dirección, es decir, en la hipotenusa, en la línea de la hipotenusa del triángulo. Es por eso que aquí tendríamos al impulso del fotón, que por la relación de de Broglie es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda. Despejando la incertidumbre del impulso sobre el eje X, esto nos da igual a este 2 pasa acá abajo, este 2 pasa acá y luego pasa del otro lado, pasa multiplicando junto con la definición del impulso, que sería 2h lambda por el seno de teta. Muy bien, perfecto. Entonces esta sería la relación para la incertidumbre en el valor exacto del impulso que se proyecta sobre el eje X del fotón dispersado. Pero como nosotros sabemos por la conservación del impulso que la proyección en X del impulso del fotón dispersado es igual que la proyección en X del impulso que experimenta el electrón con un movimiento de retroceso, solamente que se encuentran entre ambos cuando nosotros analizamos el impulso en X, en la proyección del impulso en X del fotón dispersado con respecto a la proyección en X del impulso del electrón que experimenta un movimiento de retroceso por el choque con el fotón, nos damos cuenta que tienen la misma magnitud, pero sus sentidos son opuestos. Todo esto es, como les decía, es por la conservación del impulso. Y si nosotros sabemos que la relación de la incertidumbre para el fotón está dado por esta cantidad, y por la conservación del impulso, el fotón, la proyección en X del impulso del fotón y el electrón son iguales en magnitud, entonces la relación de incertidumbre para la posición del electrón está dado en la misma cantidad, es decir, por esta relación. Ahora vamos a ver qué ocurre con la incertidumbre en X. Cuando nosotros visualizamos la imagen en el microscopio, vemos un punto. Pero realmente eso no sería un punto, sino que sería un centro de dispersión. De tal manera, nosotros además sabemos que el poder de resolución de un microscopio está dado por la precisión última con la cual el microscopio pueda determinar la posición. No, nosotros sabemos que el poder de resolución de un microscopio está determinado por la precisión con la cual el microscopio puede definir la posición última del electrón, de tal forma que tomamos la medida para la incertidumbre de la posición en X del electrón, de tal forma que para la medida de la incertidumbre en X de tal forma que para la medida de la incertidumbre en X de la posición del electrón tomamos la amplitud del máximo de difracción, central, que al ser una cantidad bien conocida para definir el poder de resolución de un microscopio, tendríamos lo siguiente: la incertidumbre en el valor exacto de la posición en X es igual a la longitud de onda entre el seno de eta prima. Perfecto. Entonces ahora podemos multiplicar ambas incertidumbres, de tal manera que tendríamos lo siguiente: delta P x delta X es
igual a h lambda del seno de teta prima de lambda del seno de teta prima. Esto me da lambda entre lambda 1 seno entre seno 1 me da 2h. Entonces tenemos lambda prima entre... no, este no es lambda prima, no sé por qué le puse lambda prima. Lo que es prima es teta, no lambda. Lambda entre lambda, 1. Seno de teta prima entre seno de teta prima, 1. Nada más nos queda 2h, 2 por la constante de Planck. Y entonces esto es mayor o igual a 1/2 del h barra. Es decir, esto es mayor o igual a 1/2 de h barra. Y esto queda dentro de los límites establecidos para el principio de incertidumbre. Es decir, toda la teoría desarrollada por los físicos cuánticos, los matemáticos de la mecánica cuántica, ha resultado consistente. Muy bien. Ahora vamos por la segunda parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Nosotros tenemos la energía total, pero estamos hablando de partículas de movimiento, por lo cual nosotros estamos considerando la energía cinética, que sabemos que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, también la que podemos definir en términos del impulso como el impulso al cuadrado entre 2 veces la masa. Muy bien. Entonces, yo tengo que la energía también la podemos expresar como impulso por impulso entre 2 veces la masa. Pero ¿qué tal si yo no quiero la energía, sino que quiero la incertidumbre en el valor exacto de la energía? Entonces tendría la incertidumbre en el valor exacto de la energía, tiene que estar en razón de otra incertidumbre. El impulso estaría en términos de la incertidumbre del impulso. Es decir, uno de los impulsos se convierte en la incertidumbre del impulso para que tengamos no la energía, sino la incertidumbre en el valor exacto de la energía. Como estamos hablando de incertidumbres, ya no tiene sentido conservar un valor exacto como lo es el 2 y tendríamos esta expresión. Nosotros sabemos a su vez que el impulso es igual a masa por velocidad, por incertidumbre del impulso entre la masa, de tal manera que tendremos la incertidumbre la incertidumbre en el valor exacto de E sería igual a m masa entre masa 1. Velocidad, que en este caso, como estamos hablando de velocidades que se proyectan sobre el eje X, le podemos poner su índice X. Y seguimos hablando de impulsos que se proyectan sobre el eje X, su índice X. Muy bien. Pero dirían, ¿cuál es esa velocidad? Y yo les podría responder que esa velocidad es la que tiene el electrón, la velocidad que se proyecta sobre el eje X del electrón que experimenta un movimiento de retroceso. Muy bien. Y nosotros sabemos que esa velocidad estaría dada por una magnitud en X, esa velocidad del electrón que experimenta un movimiento de retroceso estaría dada por una magnitud del espacio, en este caso del espacio en X, entre el intervalo de tiempo en el cual se mide dicha velocidad. Y yo puedo despejar de aquí la delta t, el intervalo de tiempo en el cual se mide dicha velocidad, v de x. Muy bien. Ahora ya puedo... Ahora, en este momento, ya puedo multiplicar la incertidumbre en el valor exacto de la energía E y el intervalo de tiempo para el cual estamos midiendo la velocidad de dicho electrón, la velocidad que se proyecta sobre el eje X. Entonces tendría delta E por delta t me da v de x por delta v su índice x por delta x entre v de x. Y esto me da v de x entre v de x, 1, me da la incertidumbre en el valor exacto del impulso de x por la incertidumbre en el valor exacto de la posición en x. Es decir, la primera parte del principio de incertidumbre, considerando solamente magnitudes, es igual a la segunda parte del principio de incertidumbre, considerando solamente magnitudes, es igual a la primera parte del principio de incertidumbre. Se confirma, por lo tanto, que tanto la primera parte del principio de incertidumbre como la segunda parte del principio de incertidumbre son mayores o iguales a 1/2 del h bar. Y las dos partes del principio de incertidumbres han quedado, tanto en el experimento de pizarrón como en las ecuaciones teóricas, han quedado comprobadas y son consistentes con lo establecido por la teoría dada por los físicos de la mecánica cuántica. Ahora vamos con un ejemplo para poder ilustrar de mejor manera cómo afecta el principio de incertidumbre a partículas subatómicas y cómo
para partículas macroscópicas como con las que nosotros podemos interactuar y visualizar o ver, el principio de incertidumbre no las afecta de gran forma. Pero ahorita Zoom dice que mi sesión va a terminar, entonces me reconecto en 5 minutos.